Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Abi Qasim Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La vigencia del mensaje de Ashura. En el nombre de Allah, el más clemente y el más misericordioso, que sus bendiciones sean sobre nuestro Señor y Profeta Abi Qasim Muhammad y sobre su purificada familia. Como cada año, los amantes de Ahlul Bayt, la bendita descendencia de Muhammad alayhi salam, nos reunimos y lloramos por el martirio de Al-Hussein y sus seguidores a manos de los usurpadores enemigos del profeta sallallahu alayhi wa alihi y corruptores de la esencia de su mensaje. Ciertamente que llorar por ellos es una forma de manifestar nuestra fidelidad y agradecer su generoso sacrificio. Pero también debemos tener presente que la generosa acción de Al-Hussein es una enseñanza, un mensaje eterno escrito con sangre de lo que representa la adhesión absoluta a la misión divina que desarrolló el profeta Muhammad. Una fe y unos principios revolucionarios de justicia e igualdad que debían y deben permanecer vigentes hasta el final de los tiempos. Y el mantenimiento de esa llama era, por designación de Dios y de su profeta, responsabilidad de su purificada descendencia. Debemos, por tanto, conocer de manera clara, intelectual y analítica cuáles son los motivos y consecuencias de la revolución que inició nuestro imán Hussein contra los usurpadores que pretendían apagar la llama del Islam mohammadiano y convertir la umma en una monarquía depravada. Las causas del alzamiento del imán Hussein alayhi salam. En primer lugar, la formación y el triunfo del partido de los hipócritas. La misión del enviado de Dios, sallallahu alayhi wa alihi, supuso una revolución absoluta en la escala de valores imperante en su sociedad, los árabes urbanos de Meca. En esta comunidad preislámica se valoraba sobre todo la pertenencia a linajes, la asadía, tribus o familias determinados, la riqueza y la ostentación. La dawa del profeta sallallahu alayhi wa alihi era una invitación a someterse a un único Dios, creador de la existencia y del ser humano. Una revelación que mostraba que todos los hombres eran criaturas iguales ante su creador, sin distinción de raza, género, fortuna o condición, y que la búsqueda y acumulación material de riqueza no aportaban nada al hombre en la otra vida, pues sería juzgado en función de sus obras y no de sus posesiones. Esta nueva escala de valores supuso que la propia tribu del profeta, Quraysh, que basaba su posición predominante en esos valores tribales, clasistas y elitistas, se lo pusiera molestándole, ridiculizándole, intentando acabar con su vida. Dios Altísimo ordenó a su profeta la emigración para proporcionarle seguridad a él y a sus seguidores, y poder continuar su misión a salvo de las persecuciones de Quraysh. Y así, en el año 10º de su misión, el profeta aceptó la invitación de las tribus de Aus y Yazrai, que le reconocerían como profeta y acogerían su ciudad, Yathrib. La emigración hacia Yathrib da inicio a la era islámica, puesto que el enviado de Dios pudo establecer un Estado islámico y unas instituciones y fuerzas adecuadas para sostener el mensaje y defenderlo. Esta transformación de su sociedad molestó a determinados personajes de Yathrib, como Abdullah ben Abi Salul y sus seguidores, que no teniendo más remedio que aceptar la preeminencia de los musulmanes y el liderazgo del profeta, trabajaron de manera oculta, confabulados con los enemigos exteriores del Islam, buscando acabar con la misión de Muhammad. Esta realidad, la de la hipocresía, de quienes pasándose por musulmanes trabajaban a escondidas para acabar con la misión profética, le fue revelado al enviado por el propio Dios. En el Sagrado Corán se alude a los hipócritas en una sura propia y en aleyas de otras 8, An-Nisa, Al-Tauba, Al-Ankabut, Ahzab, Al-Fath, etc. Negar la existencia de estos hipócritas con teorías ridículas y salafistoides que alaban las virtudes de las 3 generaciones de antiguos virtuosos es negar la historia del Islam y es negar la palabra de Dios. Aclarando esta realidad, debemos proseguir nuestra exposición señalando que las actividades principales de estos hipócritas eran actuar en connivencia con los enemigos exteriores, a modo de quinta columna para lograr el objetivo que tenían en común, la destrucción del Islam. Tras la victoria del Islam y la toma de Meca, los hipócritas debían de cambiar de estrategia. Y los enemigos acérrimos como Abi Sufyan o Amru ibn al-As se vieron forzados a aceptar el Islam, si bien no puede obviarse que estas personas se hicieron musulmanas forzosamente. En la derrota y tras haber combatido
contra el Islam toda su vida. Debido a esta conversión de los quraishitas, que mantuvieron su oposición y odio al profeta hasta el final, las filas de los hipócritas se agrandaron de manera cuantitativa y cualitativa. Este partido de la hipocresía, crecido y reforzado por las incorporaciones procedentes de Quraysh, sería determinante a la hora de entender los hechos que tuvieron lugar tras el fallecimiento del enviado de Dios y el rechazo al sucesor designado por Dios y su mensajero en el día de Gadir, el Imam Ali alayhi salam. Sostienen aquellos que justifican la usurpación del derecho de Imam Ali para dirigir la umma que el profeta en realidad cuando dijo, pues el hadith es un hadith mutawatir, frecuente, tanto en las fuentes suníes como chiíes, de quien yo sea su autoridad, que Ali sea su autoridad, man kuntu maulahu, fa Ali maulahu, quería decir de quien yo fui su amigo. Una interpretación lingüística que no se corresponde en absoluto con el uso del término maula, que es siempre autoridad. No es el propósito de esta exposición aclarar estas cuestiones que son de sobra conocidas y que han provocado que los musulmanes se encuentren divididos. Si bien debemos afirmar que el enviado de Dios confirmó el papel de guía de la gente de su bendita casa, además de con el hadith anteriormente aludido, con el hadith de Az-Zaqalain, las dos joyas preciosas. Alejándonos nuevamente de las idealizaciones del pasado y del periodo de virtud y los periodos de virtud idílicos y artificiales, invenciones historiográficas como el periodo de Khulafá Rashidun, los califas virtuosos, podemos apreciar tensión, división y violencia entre Ansar y Muhajirin, árabes y no árabes, etc., desde los primeros tiempos del Islam, como atestiguan los asesinatos de Umar, de Uthman y el exilio de numerosos compañeros leales del profeta. Todas estas circunstancias favorecieron que los hipócritas establecieran con fuerza la organización del Estado Islámico, como podemos apreciar en la designación de Muawiyah, hijo del acérrimo enemigo del Islam Abi Sufyan, como gobernador de Sham en tiempos de Umar bin Khattab. Su designación no puede entenderse desde la sinceridad o entrega de un hombre así a la causa del Islam, pues su familia siempre se opuso al Islam, sino por el poder y capacidad económico de su familia, que le permitieron comprar voluntades con dirhames y dinares. Y era más digno para el cargo de gobernador el hijo del mayor enemigo del Islam que cualquiera de los leales compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa alihi. Otro de los elementos a tener en cuenta con respecto a la hipócrita progenie de Abu Sufyan es el furibundo odio y rencor que sentían por Ali alayhi salam, ya que él solo había enviado al infierno al tío, al abuelo y al hermano de Muawiyah en la batalla de Badr. Para los sufianíes, era una cuestión de familia vengarse de Ali y de sus hijos, los nietos del enviado de Dios, sallallahu alayhi wa alihi, y empeñaron todos sus esfuerzos para lograr dicho objetivo. La enfermedad moral de la comunidad islámica de los primeros tiempos. El siguiente elemento que debemos analizar y que se relaciona de manera directa con el apartado anterior es la decadencia moral de la sociedad musulmana. Única explicación posible para entender que la mayoría de la umma aceptara los sobornos y promesas de hipócritas y diera la espalda a la bendita familia de su profeta sallallahu alayhi wa sallam. Qué duda cabe que en cierto modo el periodo de más de 20 años, del 632 al 656, que transcurrió desde el fallecimiento del profeta hasta que las masas exigieron que el imam Ali asumiera el califato tras el asesinato de Uthman en una revuelta multitudinaria, habían dado lugar a que mucha gente desconociera los derechos de Ahlul Bayt, debido fundamentalmente a la desaparición de muchos compañeros, referencias y testigos directos de la designación en el día de Gadir, por las guerras contra los enemigos exteriores del Islam y el paso del tiempo. Y por esta razón, muchos de las nuevas generaciones ignoraban las razones reales del conflicto entre Imam Ali y Muawiyah. Consideraban que se trataba de un conflicto de tipo tribal, un conflicto entre Banu Umayya y Banu Hashim. Sin embargo, carece de excusa o justificación posible que aquellos veteranos que habían presenciado la designación de Imam Ali en el día de Gadir acabaran militando en el bando de los hipócritas por razones de ego o de ambición. Tal es el caso de Talha al-Zubayr. Una vez que las masas suplicaron con insistencia que el Imam Ali asumiera califato,
fueron a verle a quejarse de que, a pesar de su veteranía y preeminencia en el Islam y su parentesco con el profeta, habían recibido una asignación del tesoro público cada vez más pequeña. La respuesta de Imam Ali ante tal queja fue contundente. ¿Acaso vuestra preeminencia es anterior a la mía? ¿Acaso vuestro parentesco es más cercano que el mío? Por supuesto que no. Y el imán les continuó diciéndoles que él no iba a tomar ni un dinar del dinero de los musulmanes. Esta ambición y disidencia no se le escapó al astuto Muawiya, y escribió a Talha y a Zubair, que se consideraban ambos con derecho al califato, pues Umar les había designado como candidatos en la Shura o Consejo para designar al califa tras él, y en el que se había designado a Uthman. Muawiya, sabedor de los resentimientos de estos dos personajes, se apresuró a reconocer que ellos tenían derecho al califato por encima de Ali alayhi salam, y les ofreció apoyo militar y económico. Otro de los elementos de la enfermedad social que afectaba a la umma era el odio que sentían por Ali y por sus hijos aquellos cuyos parientes de la época de Jahiliya habían caído bajo su espada, así como también otras personas que detestaban al imán y a su familia por el amor y proximidad que el profeta sentía hacia ellos. Tal era el caso de Aisha, que ella confesaba abiertamente ese odio, pues le había confesado a Salama que le resultaba insufrible que ella debiera conformarse con recibir al profeta en su casa una vez cada 9 días, siguiendo el turno de las esposas, mientras que el enviado de Dios visitaba a diario a Fátima, a Ali y a sus hijos. Celos, envidia, ego y ambición son pruebas sobradas de la enfermedad moral que padecían los notables de la umma. El asesinato de Uthman fue el pretexto para lanzarse con furia contra el Islam legítimo y muhammadiano que representaba Imam Ali. Pues ni en ese momento ni en ningún otro hubo prueba o elemento que probara que el imán tuviera relación alguna con dicho crimen. Si para algunos historiadores y autores está justificada la actuación de Aisha, Talha y Zubair en el marco de unos sentimientos de venganza por Uthman, para nosotros es clara la motivación del odio, la ambición y la envidia, y las consecuencias fueron una batalla, Yamal, fratricida en la que murieron miles de musulmanes. Los sabios maniqueos y cortesanos han buscado mostrar en estos conflictos que tuvieron lugar en el califato de Imam Ali alayhi salam falta de consenso en torno a su legitimidad, pues no exponen que las razones reales de estos levantamientos, que no son otras que las mezquindades y enfermedades morales que hemos citado en el punto anterior, y la compra de voluntades por parte del partido hipócrita que dirigía Muawiya ibn Abi Sufyan, y añadimos como elemento a tener en cuenta que Imam Ali alayhi salam instaba a sus seguidores a buscar la recompensa divina, mientras que Muawiya engrosaba sus filas mediante relaciones clientelares de los líderes tribales, sobornándolos con oro y plata, y así entenderemos la manera en la que la dirección de la umma y del mundo islámico pasó a manos de Muawiya ibn Abi Sufyan tras la batalla y el tratado de Siffin. Apenas 20 años después del fallecimiento del enviado de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, el destino de los musulmanes estaba regido por el hijo de su mayor enemigo, con el título de representante de Dios y de su enviado. El partido de la hipocresía había vencido. Ahlul Bayt frente a la hipocresía. Tras el martirio del Imam Ali alayhi salam, la misión de mantener el mensaje y el espíritu del Islam de Muhammad recayó en el Imam Hassan alayhi salam, que convocó a sus seguidores para enfrentarse al partido de la hipocresía representado por Muawiya. El imam convocó un ejército heterogéneo que fue presa fácil de los engaños y perfidias de Muawiya, ya que prácticamente todos los comandantes del ejército del imam se dejaron sobornar y se pasaron al bando de los sufianíes para acabar de manera definitiva con el espíritu de combate entre los hombres del imam Hassan alayhi salam. El astuto Muawiya, frente a espías, o sea, mediante espías, hizo correr la noticia de que él no deseaba derramar sangre y estaba dispuesto a negociar con el imam las condiciones de un acuerdo. De hecho, envió una carta en blanco con su sello para que el imam escribiera en la misma las condiciones para el acuerdo. El engaño tuvo éxito y los seguidores del imam insistieron en que se aceptara el acuerdo, pues si al-Hassan alayhi salam se hubiera empeñado en combatir siendo martirizado o prisionero,
la gente hubiera considerado que él buscaba la guerra mientras que Muawiyah buscaba evitar el derramamiento de sangre. Por preservar el Islam y a sus seguidores y para poner en evidencia la falsedad de Muawiyah, Imam Hassan alayhi salam aceptó dictar las condiciones del acuerdo. Muawiyah permanecería como califa hasta su muerte y después el califato pasaría al Imam Hassan. Los seguidores de Ahlul Bayt tendrían libertad y serían respetados y se dejaría de insultar al Imam Ali alayhi salam desde los mimbares, cosa que no ocurre. El imam, por supuesto, conocía la falsedad de las intenciones de Muawiyah, pero obtuvo mediante el acuerdo la garantía de que los derechos de Ahlul Bayt, su legitimidad para dirigir la umma fuera reconocida y la oportunidad para difundir entre los musulmanes fieles las enseñanzas de la sunna de su abuelo y esencia del verdadero Islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah, como decimos, nunca tuvo intención de cumplir con el tratado y para librarse de la obligación de que el califato pasase al imam al-Hassan alayhi salam, sedujo a la esposa de este, Hada bint Ash'ath, algo así, para que lo envenenase en el año 670, prometiendo casarla con su hijo Yazid. Tras el martirio de Imam Hassan alayhi salam, el deber de dirigir la umma y mantener el espíritu del Islam pasó a su hermano el Imam Hussein alayhi salam, quien a pesar de las insistencias de algunos de sus seguidores que reclamaban que se alzara contra Muawiyah, cumplió con las condiciones del pacto que estipulaban que el califato lo mantuviese Muawiyah hasta su muerte, pues entre los musulmanes es obligado a mantener los tratados de acuerdo. La situación cambió una vez que falleció Muawiyah, que había designado como sucesor suyo a su corrupto hijo Yazid, incumpliendo lo pactado con el Imam Hassan. Yazid, a diferencia de su padre, que era astuto y se cuidaba de mantener una imagen piadosa, era verdaderamente un degenerado, un borracho y un depravado sexual, que consumía la riqueza de los musulmanes en una vida de lujo, extravagancia y perversión, ostentando el título de califa del enviado. Yazid, una vez en el trono, ordenó a su primo al-Walid bin Abdallah que exigiera el sometimiento a la población de Medina y en especial el del Hussein ibn Ali alayhi salam. Para ello se hizo acompañar de una tropa y de Marwan bin al-Hakam también, que aconsejó al Walid diciendo: si yo estuviera en su lugar, cortaría su cabeza. El imam alayhi salam, sabedor de las intenciones del nuevo gobierno, convocó a la gente de su casa y allegados para que se mantuviesen con las armas al alcance y presto a auxiliar en caso de necesidad, y tras tomar estas precauciones recibió al gobernador al-Walid, que leyó ante el imam una carta de Yazid exigiendo su sometimiento. El imam Hussein alayhi salam rehusó someterse e informó al Walid que podría acordar con Yazid personalmente una fórmula de acuerdo pacífico. Entonces Marwan recomendó al Walid que si no sometía al Hussein en ese momento, debería de cortar su cabeza. El imam, escuchando esto, le gritó a Marwan: ¡ay de ti, hijo de una pecadora! Tú ordenas que golpeen mi cuello, renegaste del Islam y te envileciste. Los hijos de la hipocresía exigiendo el sometimiento de los hijos de la profecía. Los hijos de ramera ordenando cortar la cabeza del hijo de la más pura de las mujeres del universo. ¿Puede haber prueba más clara de la corrupción de la comunidad de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que por acción u omisión había permitido que los hipócritas gobernasen y exigieran el sometimiento de los hijos del enviado de Dios? En algún momento de la historia, la verdad enfrentada a la falsedad, la luz frente a las tinieblas, han estado representadas de manera tan clara como en esta ocasión. Si el Islam, en claro peligro acaba convertido en un sistema corrompido para legitimar un sistema monárquico, debía sobrevivir, era necesario escribir un mensaje con sangre para avergonzar a aquellos que, declarándose musulmanes, permitían que la casa de la hipocresía, los Banu Umayya, humillase a la casa de bendita del enviado. Este mensaje eterno mostraría a todos los creyentes fieles que la muerte es mejor que la humillación.
que el Islam, mensaje de esperanza y justicia para toda la humanidad, exige acción y entrega de la vida si es necesario, y que callar defendiendo tan grandiosos ideales es el mayor éxito en esta vida, sin miedo y con la certeza de que la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala para quienes caen por su causa es cierta. Tales eran las motivaciones del imam Hussein alayhi salam cuando, desoyendo los consejos de su hermano Muhammad al-Hanafiya, que le rogó que se exiliara a Yemen u otro lugar remoto, se encaminó hacia Mecca y tras visitar la Kaaba marchó hacia Kufa, donde sus seguidores por miles le habían pedido que fuese su imam. Bien sabía nuestro amado imam de la lealtad de esa gente que había mostrado tibieza al apoyar a su padre y a su hermano, quien sabía que sería traicionado y que sus hijos, parientes, compañeros y él mismo, apenas 80 personas, se enfrentarían a un ejército de miles. Pero el mensaje debía ser escrito con su sangre y la de sus compañeros, que no se dejaron matar con docilidad, sino que combatieron con ardor hasta entregar sus benditas vidas. La narración detallada del martirio de nuestro amado imam, alayhi salam, cuyo conocimiento es obligado para cualquiera que ame la bendita familia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, queda fuera de esta disertación, puesto que nuestro objetivo es mostrar la plena vigencia del mensaje, que permanecerá por siempre presente como ejemplo de que los objetivos del Islam, mensaje de igualdad, justicia y esperanza para los desfavorecidos de toda la humanidad, se logran cuando quienes siguen tales ideales y están dispuestos al sacrificio. Y así podemos ver que la consecuencia inmediata de la tragedia de Karbala, el hijo del enviado de Dios y sus compañeros decapitados y sus cuerpos pisoteados por caballos, sus mujeres humilladas y encadenadas, estos hechos no pudieron ocultar a nadie qué clase de monstruos eran los gobernantes de Banu Umayya, y las reacciones fueron inmediatas. Revoluciones en Medina, en Meca, el ejército de los arrepentidos de Kufa, el movimiento de Mukhtar, fueron las primeras consecuencias que minaron las bases del poder de los tiranos, y a pesar de que su éxito en el plano militar fue limitado, ya que los umayyas permanecieron en el poder 70 años más, tras el evento de Karbala, nunca ningún tirano tendría legitimación o apoyo de los musulmanes sinceros, verdaderos amantes del profeta y de su bendita familia alayhi salam. A pesar de las ingentes cantidades de oro que han gastado los tiranos, que han pagado a sabios cortesanos para tratar de ocultar, negar o tergiversar los hechos de Ashura, somos millones quienes recordamos el valiente sacrificio de nuestro imam, alayhi salam, y lloramos por él, pues nuestro dolor nos une a él y nos dispone frente a quienes a día de hoy son herederos de la hipocresía disfrazada de Islam contra la que él se alzó. La historia nos permite analizar el devenir de la umma, a los omeyas, que les sucedieron dinastías reales como los abbasíes, los omeyas de Al-Ándalus, luego los selyúcidas, los ayubíes y etcétera, todos los que ya sabemos. Un largo periodo de expansión, desarrollo intelectual y científico, pero también debilidad, decadencia moral y espiritual y sometimiento de los pueblos, ya que a pesar del aparente éxito material, la vida era cada vez más fastuosa y sofisticada de estos califas, y era evidentemente la contradicción clara de la vida esforzada y humilde del hombre al que debían representar el enviado de Dios sallallahu alaihi wasallam. Consecuentemente, la labor de los sabios cortesanos para justificar la legitimidad de estos usurpadores del derecho de Ahlul Bayt se hizo cada vez más compleja. Falsificación de hadices, exegesis al límite, literalismo, lo cual tiene claras consecuencias actualmente, pues si observamos a la mayoría de la umma a día de hoy gobernada por ridículos reyes y emires, presidentes vitalicios, repúblicas laicas, etc. Todos estos tipos de gobierno no son acaso consecuencia del triunfo de la hipocresía de los primeros tiempos. Frente a la pasividad, la inercia, el miedo y el sometimiento con el que se acepta la mayoría el gobierno de los tiranos, el ejemplo del imam Hussein alayhi salam a lo largo de la historia se convierte en una escuela de musulmanes fieles y sacrificados, dispuestos a entregar la propia vida siguiendo el ejemplo de nuestro imam al-Hussein. Realmente todas las comunidades amantes de Ahlul Bayt a lo largo de la historia se han inspirado en los ideales y el ejemplo del imam, traduciéndose esto en una actividad de rechazo, actitud de rechazo, protesta y oposición a todos los tipos de tiranía. El hecho de Karbala permite como un referente lúcido y transmisor de valores virtuosos del ser humano y para toda la humanidad. Pero ciertamente quienes han vivido con más sentimiento, compromiso y determinación son y han sido las comunidades chiíes.
Ejemplos de las consecuencias de seguir esta escuela de valor y sacrificio serían el triunfo de la revolución islámica en Irán, en la que el pueblo iraní, liderado por el imán Khomeini, se enfrentó a un sistema corrupto apoyado por las potencias mundiales y a una agresión militar de los bajasistas apoyados por estas mismas potencias y las monarquías del Golfo. La retirada de las fuerzas sionistas del sur del Líbano gracias al movimiento de Sheikh Hassan Nasrallah y la actual resistencia que combate a los fanáticos al servicio de los arrogantes en Irak, Siria, Bahrein o Yemen. Concluimos afirmando que el mensaje eterno de Karbala, escrito con la sangre de nuestro amado el Hussein alayhi salam, permanece y permanecerá vigente hasta el fin de los tiempos para todo ser humano que esté dispuesto a enfrentarse a la injusticia. Labbaik ya Hussein. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد